Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Todopoderoso los inunde una vez más. Le estamos agradecidos a Dios por tenernos nuevamente en este día, pues con cada uno de ustedes, llegar a sus hogares, llegar a sus corazones, a cada una de vuestras vidas. Así que pues reciban un caluroso saludo de este servidor que pues está acá en esta parte de Italia, con mi hijo que también hoy me acompaña. Es una gran bendición el poderlo también tener ya e involucrarlo en este maravilloso ministerio pues que el Señor me ha concedido. Así que pues Dios les bendiga, hermanos. Verdaderamente estamos muy contentos. También quiero también pues expresar también mis disculpas, pues bueno, hubieron unos pequeños inconvenientes que se presentaron a última hora. Por eso quiero pedirles, verdad, disculpas a todos ustedes pues que están siguiendo este programa en vivo en esta hora. Pues bueno, pues ahora sí pues estamos listos para seguir nuestra programación con preguntas y respuestas con clamor. Así que pues donde ustedes estén, reciban un cordial saludo de parte pues de la congregación también que el Señor me permite y me da el privilegio pastorear acá en Génova, Marassi. A cada uno de ustedes también reciban un cordial saludo de todos nuestros pastores, ¿verdad? De nuestros pastores que supervisan, ¿verdad? Pues que también pues estamos siempre unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y así que pues saludarlos también a ellos y reciban todos ustedes, amigos, hermanos, un caluroso saludo de cada una de mis autoridades. Así que saludar a nuestro supervisor del bloque B, a nuestro amado pastor David Echalar, a su familia, que Dios le bendiga, la congregación, pues que Dios le permite pastorear. Y bueno, pues es un gozo el poder nuevamente el estar pues con cada uno de ustedes en este maravilloso momento. Así que pues muy contentos nuevamente, pues y estamos listos para empezar nuestra programación, preguntas y respuestas con clamor. Aquí tengo al lado mi hijo Yesiel, pues que hoy me va a estar acompañando, pues y que Dios también use tu vida, hijo, y pueda pues el Señor glorificarse también. Así que pues qué gozo el poderte tener, mi hijo. Amén. Así que pues estamos listos para empezar nuestra programación con preguntas y respuestas. Así que pues también, ¿verdad? Hay preguntas que les estaremos, hermanos, respondiendo a través de lo que son nuestros medios de comunicación, ¿verdad? Hay preguntas que son, ¿verdad? Cortitas, preguntas pues que son simples también, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que nos hacen preguntas de libros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el tercer libro de la Biblia? ¿Cuál es el cuarto libro de la Biblia? Y todo eso, ¿ok? Esas preguntas se las estaremos respondiendo a través de los medios de comunicación. Alguien también me hizo una pregunta, vi que había hecho una pregunta, que quiénes eran los personajes que estuvieron con Cristo en la transfiguración, ¿verdad? Entonces ahí también pues esa pregunta, ¿verdad? Claro, la Biblia dice que fue Moisés y Elías, los dos personajes que se le aparecieron cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración. También estuvieron los discípulos allá arriba, ¿verdad? No todos. 3 discípulos fueron con el Señor. Así que pues, y bueno, hay muchas preguntas pues que estaremos respondiéndole simplemente pues a través de los medios de comunicación. Escogemos las preguntas que son un poco más amplias, ¿verdad? Que son incluso hasta para explicar, ¿no? Son preguntas pues que necesitamos un poco introducirnos en la palabra y así poderles, ¿verdad? Guiar con la palabra del Señor. Así que quisiera leerles también antes de todo un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que
preciosa palabra que hemos visto. Así que pues estamos listos para empezar con nuestras preguntas. Bueno, hoy tengo a mi hijo primera vez en esta programación, pues y no será la última, ¿verdad? Pues así que, ¿verdad? Está nerviosito como yo también, así que pues es un gozo, hijo, poderte tener. Así que pues estamos listos, mi hijo, con las preguntas y vamos pues a pasar a las preguntas que nos han hecho los hermanos y amigos que nos están viendo, ¿verdad? Así que pues también invitarlos a que nos sigan, ¿verdad? Sintonizando a través de estos medios de comunicación, Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, todos los medios que por la gracia del Señor pues hemos abierto programas, plataformas para poderles así también transmitir la palabra del Señor desde acá, desde Génova, Italia, desde Génova, Marassi en especial, estamos ubicados en esta parte de acá. Así que pues Dios le bendiga y bueno, ahora sí pues hermanos, vamos a pasar con nuestras preguntas. La primera pregunta que tenemos, mi hijo, ¿cuál es? Del hermano Carlos López desde Ecuador. ¿En qué libro y capítulo Dios habla por primera vez de los mandamientos? ¿En qué libro y en qué capítulo Dios habla por primera vez de los mandamientos? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, también con esto quiero también invitarlo a que pues el día domingo nos sintonice. Estamos especialmente hablando de esto en nuestra prédica, enseñanza que estamos llevando. Estamos hablando justo específicamente de eso, de los 10 mandamientos. Ok, entonces cuando nosotros vemos el Señor llevó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud y lo llevó al desierto, al monte Sinaí. Ok, antes de eso no había mandamientos, había palabra de Dios, ¿verdad? Dios le habló, por ejemplo, bueno, desde el inicio podemos ver que Dios le habló desde el mismo Adán, después le habló a Noé, hablaba con Enoc, dice la Biblia, después lo llamó a Abraham, ¿verdad? Entonces vemos de que Dios iba hablando, pero una palabra así como la que tenemos ahora escrita, pues por primera vez el Señor le dio mandamientos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, allá en el capítulo 20, en el libro de Éxodo capítulo 20, ahí donde Dios comienza y le da los 10 mandamientos, esas 2 tablas que tenían escritas los 10 mandamientos del Señor. Ok, entonces fue ahí donde el pueblo pues reunido ahí, ¿verdad? Moisés subió 40 días y cuando Moisés estuvo allá pues el Señor le reveló los 10 mandamientos y no solo eso, allá se cree que el Señor le reveló desde cómo el Señor creó la tierra, todo eso, porque fue Moisés el que Dios lo usó para que escribiera cómo Dios creó los cielos y la tierra. Entonces por eso él estuvo 40 días apartado allá, dice que no comió ni bebió, estuvo allá. Imagínense qué momento, ¿verdad? Delante de Dios, Dios hablaba con él, ¿verdad? Hablaba personalmente, cara a cara, dice, aunque si no lo podía ver, pero el Señor estaba con Moisés ahí en ese monte. Dice que la tierra temblaba, el monte humeaba, el monte Sinaí. Entonces vemos de que pues fue ahí donde Dios dio por primera vez mandamientos para el pueblo de Dios, donde se escribieron, donde se comenzaron a escribir, ¿ok? Y de ahí pues, ¿verdad? A través de su palabra que hablaba, pues los iba guiando, como, ¿verdad? Desde aún antes, ya Dios comenzó, por ejemplo, a hablarle a Moisés, ¿verdad? También fue palabra de Dios, donde el Señor lo llama y le dice a Moisés, quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo y le hables a Faraón, ¿ok? Era palabra, pero acá son mandamientos ya. ¿Ok? Que el Señor está dando, o sea, mandamientos que incluyen a todos nosotros. Los mandamientos que el Señor le da era para todo hombre y mujer que quiera buscar a Dios, pues tiene mandamientos. ¿Ok? En cambio antes pues había palabra personal. Por ejemplo, el llamamiento de Moisés fue personal, el llamamiento allá de Abraham fue personal, el llamamiento, ¿verdad? Había llamamientos personales, ¿ok? Aunque si hay promesas ahí que también nosotros podemos añadirlas a nuestras vidas, ¿verdad? Como por ejemplo, Jehová proveerá, dijo, ¿verdad? Entonces, palabra, ¿verdad? Entonces, cuando vemos nosotros esto, pues entendemos por la palabra de que pues ahí en aquel monte Dios le dio los mandamientos y desde ahí, bueno, fueron siguiendo mandamiento tras mandamiento el Señor le dio, y son, verdad, no solo son los 10 mandamientos, ahí hay otros que van añadiendo
añadidos, otros que van, ¿verdad? Injertados a esos 10 mandamientos, y pues que todos son de bendición para nosotros, ¿ok? Así que pues hermano desde Ecuador nos escribe, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Carlos López. Hermano Carlos López, un gozo, y que Dios te bendiga allá Ecuador, los hermanos de Ecuador, a todos los pastores por allá, pueblo del Señor, y a todo nuestro pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Dios le bendiga grandemente, hermano Carlos. Amén. Vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta. De la hermana Lisette. ¿En qué lugar fue el llamado de Abraham? ¿En qué lugar fue el llamado de Abraham? ¿Ok? Dice la palabra del Señor que el Señor lo llamó de Ur de los Caldeos. Tierra de Ur, ¿ok? Allá el Señor, como hablábamos, ahí el Señor lo llamó a ese hombre. Ur de los Caldeos era una tierra pagana, era una tierra idolátrica, pero allá el Señor le habló a este hombre llamado Abraham. Bueno, en aquel tiempo había un sacerdote de Dios y rey que era Melquisedec, ¿ok? ¿Verdad? Se cree pues que Dios usó a ese hombre, ¿verdad? A Melquisedec para hablarle a Abraham, ¿ok? Para hablarle y hacerle un llamado, porque el Señor le dijo a Abraham, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Ese fue el llamado en Ur de los Caldeos, ¿ok? Y bueno, muchos creen pues que fue Melquisedec. Por eso cuando Abraham más adelante, pues Abraham buscó a Melquisedec, ¿verdad? Y lo bendijo y le dio los diezmos y todo eso. Pero Dios de allá lo llamó, de una tierra pagana, donde todo era idolatría, donde todo era paganismo. Es que el Señor es tan maravilloso, y por eso que en todo lugar, amigo, hermano que me está viendo, el Señor tiene su pueblo en todo lugar. Qué lindo, ¿verdad? Y aún en este tiempo estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor tiene pueblo de Dios que son gente estudiada, pilotos de aviones, son gente de Dios. El Señor tiene en medio de los militares, Dios tiene pueblo de Dios. Aún en medio de los políticos, Dios tiene pueblo de Dios. En medio aún de esa gente de farándula, por ahí hay gente de Dios. O sea, Dios tiene en todo lugar, ¿no? Aún en esos lugares, ¿qué va a haber uno de Dios? No, allá hay gente de Dios, ¿ok? Como pasó con Abraham, ¿verdad? Allí en una tierra de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, llena de idolatría, llena de cosas abominables delante de Dios. Allá había palabra de Dios. Imagínense que ahí fue donde Dios llama a este hombre Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, pues, hermana, ¿verdad? Que nos escribe, ¿cómo se llama la hermana? Lisette, que nos escribe, pues, ¿verdad? Fue de Ur de los Caldeos, tierra de Ur, donde el Señor llamó a Abraham. Él le creyó y mire lo que Dios hizo, una nación. Y no solo eso, ¿verdad? Una iglesia también, porque dice la palabra del Señor que nosotros, dice el apóstol Pablo, dice que nosotros también somos hijos de Abraham por la fe de Abraham, ¿ok? Entonces, pues qué lindo, ¿verdad? Un pueblo de Dios llamado Israel que está ahora presente, y una iglesia también que está presente solo porque le creyó. Así que créele a Dios y tú vas a ver lo que el Señor puede hacer contigo, hermana Lisette, y a todos los hermanos que nos están viendo. Solamente si creyeres, dijo el Señor, para el que cree todo le es posible. Y qué lindo, ¿verdad? El poder ver que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que está también, ¿verdad?, llamando en este tiempo. Así como está llamando a la humanidad entera con esa voz tronante del cielo, está llamando a la humanidad entera al arrepentimiento. Una voz maravillosa de Dios, pues lo llamó Abraham de allá de tierra de Ur de los Caldeos. Qué lindo, ¿ok? Bueno, vamos a ver también nuestra siguiente pregunta. Del hermano Luis, desde Eslovenia. ¿Por qué dice la gente que la Biblia es contradictoria? ¿Por qué dice la gente que la Biblia es contradictoria? Nuestro hermano Luis, ¿verdad? Sí. Desde Eslovenia. Hermano, Dios te bendiga, hermano Luis. Qué gozo poder sentir que están en contacto. Tenemos algunos hermanos, que nos siguen de Eslovenia.
Sería hermoso, hermano Luis, que nos pudieses contactar trámite vía telefónica, ¿ok? Porque queremos entrar por allá, la obra quiere entrar por allá, así que te hago un llamado, hermano Luis. Dios te bendiga mucho, amado, ¿verdad? Sí que hay un pueblo allá en Eslovenia, porque teníamos algunas vidas allá en Eslovenia que nos estaban escribiendo, así que me da mucho gozo, hermano Luis, de parte del Movimiento Misionero Mundial, ¿verdad? De la cual somos, por la gracia del Señor, pastores. Pues te mandamos un caluroso saludo, así que espero que te contactes con nosotros y apenas pues se pueda esta situación arreglar, pues poder irte para allá a visitar. Así que nos daría mucho gozo aún mis pastores, mi supervisor, el pastor David, pues él tiene un gozo de entrar para allá. Así que pues Dios, ¿verdad? Use tu vida, hermano Luis, para que seas contacto y poder llegar, y quizás la iglesia comienza allá en tu casa o por ahí por donde tú estás. Así que pues queremos entrar a Eslovenia, ¿verdad? Estamos en Rumanía, estamos en Grecia, estamos entrando para esa parte y queremos llegar a Ucrania, Eslovenia, queremos toda esa parte, Albania, queremos llegar por allá. Así que pues, hermano Luis, Dios te bendiga. Así que lo que la pregunta dice, ¿verdad? Repetimos la pregunta. ¿Por qué dice la gente que la Biblia es contradictoria? ¿Por qué dice la gente que la Biblia es contradictoria? Bueno, la Biblia no es contradictoria, solo que la gente pues cuando no conoce de Biblia, no la ha estudiado, quizás la ha leído, ¿verdad? Y no la ha estudiado, es ahí donde el hombre puede, ¿verdad? Tener esa duda, pero la Biblia no es contradictoria. Todo lo que está en la palabra del Señor tiene un sentido, está escrito por algo. ¿Ok? Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, mire, hay unos pasajes en la Biblia, por ejemplo, hay un pasaje que quiero explicarte con esto, hermano Luis, que nos escribe. Mira, hay un pasaje que en el capítulo 5 del libro de Marcos habla del endemoniado gadareno, ¿ok? Cuando tú vas a ver, por ejemplo, en el libro de Lucas, allá, en el capítulo 5 de Marcos dice que había solo un endemoniado gadareno. Pero más adelante, ¿verdad? Dice que eran 2 endemoniados. ¿Ok? Pero ¿por qué dice, verdad? O sea, ahí hay controversia. Uno dice que uno, otro dice que otro. Que hay 2, ¿verdad? Uno, Marcos escribe que era un endemoniado. Y en cambio Lucas escribe que eran 2. ¿Cómo es eso? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, verdad? Mira, Marcos es directo. Marcos está escribiendo precisamente para los romanos, y lo que Marcos quiere transmitir a los romanos de aquel tiempo, ¿verdad? Es que Jesús liberta al endemoniado, ¿ok? De que Jesús tiene el poder para libertar a los endemoniados. Simplemente él quiso explicar eso. En cambio, Lucas era un hombre más ¿verdad? Preparado para escribir con detalles. En cambio, él fue detallista. ¿Por qué? Porque Lucas le escribía a los griegos, y los griegos siempre, ¿verdad? Eran detallistas. Ellos se fijaban en lo más mínimo. Entonces, Lucas, como le escribió a ellos, ¿verdad? Entonces le escribió con todos los detalles de lo que pasó allá. O sea, él dice eran 2 endemoniados y que el Señor libertó a ellos 2. ¿Ok? Entonces no es contradicción. ¿Por qué? Quiero explicarles algo también, visto que estamos en esta situación. Nosotros tenemos 4 evangelios. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Cada uno de esos evangelistas, ¿ok? Encuadran la persona de Cristo desde un punto de vista. ¿Ok? Cada uno de ellos. O sea, nosotros, miren que nosotros tenemos cuatro ángulos de nuestro rostro, ¿verdad? Nuestra parte frontal, aleluya, eso es un evangelista, ¿verdad? Podemos decir que en este caso, Lucas, ¿verdad? Que él lo relata el evangelio, ¿verdad? Pero preciso, ¿ok? O Mateo, en este caso, Mateo también, porque Mateo tiene también un evangelio para los judíos. Entonces Mateo también tiene un evangelio a sí mismo, ¿verdad? Porque iba para el pueblo judío, y los judíos sabían de Biblia y saben de Biblia, ¿verdad? Como ningún otro. Entonces podemos decir que Mateo, ¿verdad? Enfocaba a Jesús de frente. ¿Ok? En el evangelio, él lo describe con todo, con profecías, incluso dice, y se cumplió la profecía del profeta Isaías, y se cumplió la profecía del profeta Ezequiel, y se cumplió la profecía, ¿verdad? Entonces lo encuadra Jesús así. En cambio, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver que en este caso Lucas, ¿verdad? Él lo encuadra desde otro punto de vista.
O sea, y ahora tenemos otro punto de vista, pero del mismo personaje que es Cristo. Y por acá tenemos Marcos también, ¿verdad? Que lo coge al Señor a sí mismo de otro punto de vista, ¿verdad? Y por atrás está Juan, ¿verdad? Enfocando al Señor en su personalidad. ¿Ok? Desde atrás lo enfoca, en cambio, Juan, ¿verdad? O sea, por eso quiero explicarte, ¿verdad? Y quiero explicarles de que los evangelios, ¿verdad? Son todos unidos, pero hablan del mismo personaje, ¿ok? De 4 puntos de vista diferentes. Adelante, de la parte de atrás y de las 2 partes laterales. Por eso tenemos 4 evangelios, ¿ok? Pero no es que se contradice así, ¿verdad? Otros versículos que mucha gente pues dice, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquí se contradice? Y no es que se contradice, es la palabra del Señor, pues que cuando la estudiamos sabemos lo que quiere decir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que dice que la fe sin obra es muerta. Y hay otro pasaje que dice que la obra sin fe es muerta. Y o sea que hay una contradicción ahí. No, simplemente cuando unimos esos dos, la fe sin obras y las obras sin fe, entonces hablamos de que todas dos son útiles, de que no puede haber solamente fe y sin obras, o no solamente obras y sin fe. O sea, mire, no es contradicción, solo que si unimos los dos, pues entendemos de que el Señor dice que la fe y las obras tienen un valor delante del Señor, pero vuelvo y repito, las dos tienen que ser juntas, tanto la fe con las obras como las obras con la fe. Ok, entonces hermano Luis, me ha dado mucho gozo, de verdad, me has llenado mi corazón de mucho gozo que nos escribas también desde Eslovenia. Así que pues un abrazo y un saludo por allá, hermano, a todos los hermanos por allá, amén. Y pasamos a la siguiente pregunta de la hermana Carla desde Lima. ¿Por qué dicen que los cristianos somos homofóbicos? ¿Por qué dicen que los cristianos somos homofóbicos? Un saludo también para Lima, Perú. Para todos los hermanos de Lima y a las congregaciones que están allá en Lima. Dios les bendiga. Esta es una pregunta que mucha gente, ¿verdad? Se ha hecho o han hecho en este tiempo. ¿Ok? Diciendo de que nosotros los cristianos somos homofóbicos, porque así dice, ¿verdad? Porque dice la gente que los cristianos somos homofóbicos. ¿Qué es homofobia? ¿Verdad? Es el odio al ser humano o al hombre en su naturaleza. ¿Ok? Y mire, si alguien hay que ama al hombre en su naturaleza, primeramente Dios. ¿Ok? Y después la iglesia, los cristianos. ¿Sabe cómo los cristianos tienen que ir a ayunar? Tienen que ir a vigilar, tienen que ir a orar, a interceder. ¿Y por quiénes intercedemos? ¿Por quiénes ayunamos? Porque el ayuno es para romper cadenas y ligaduras. Si fuéramos homofóbicos, no oraríamos por los borrachos, no oraríamos por los drogadictos, no oraríamos por las prostitutas, no oraríamos por los homosexuales, no oraríamos por las lesbianas. O sea, si hay alguien que tiene amor después del Señor para la humanidad, es la iglesia, los cristianos. O sea, es algo equivocado que digan que somos homofóbicos. Claro que lo que sí nosotros denunciamos por la palabra es el pecado, ¿verdad? Como todo pecado es denunciado, como denunciamos el pecado de adulterio, de fornicación, el pecado de la idolatría, como de la palabra denuncia, porque es la palabra. Entonces nosotros hablamos lo que dice la palabra, así denunciamos todos los pecados que hay, y uno de esos pues lamentablemente es el pecado de homosexualismo y lesbianismo, que decimos que eso no está bien delante del Señor, ¿ok? Pero nosotros, ¿verdad? Amamos la humanidad. Vuelvo y repito, ¿sabe cuántas veces en el frío, en el calor hay que estar orando y ayunando, llorando en los altares para que Dios obre en su vida, para que Dios guarde, ¿verdad?, al homosexual de que muera en esa condición, ¿ok? ¿Verdad? Entonces eso es amor, porque no sacamos nada a cambio, no es que nos pagan para que nosotros oremos y ayunemos, eso lo hacemos de amor y decimos, vamos a hacer un ayuno, hermano, y comenzamos, y nuestras primeras peticiones son esas: Señor, liberta a esta gente, como nos ha libertado, porque de ahí venimos nosotros también, de ese mundo de pecado. ¿Ok? Entonces los que tienen amor pues son los cristianos. ¿Quiénes son los que en este tiempo incluso?
¿Quiénes son los que ahora están, verdad? A toda hora, verdad, preparando, estudiando para poder llevar un mensaje a la humanidad entera. Y ahí entra la iglesia y todos son los hermanos, los pastores, que están llevando un mensaje de amor para que el pueblo se convierta y pueda venir a Cristo. ¿Ok? Entonces lo que la Biblia pues manda al cristiano pues es a predicar la palabra. ¿Ok? Dice que va predicada, ¿verdad? Y ciertamente, pues como habíamos leído, mire, ese pasaje que dice que las palabras de los sabios son como aguijones, son como clavos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque verdaderamente, pues nos da, ¿verdad? Como se dice, nos da en el clavo. Y entonces, donde estamos mal, pues entonces hay mucha gente que ahí, ¿verdad? Por ejemplo, al borracho que le hable de borracho se va a resentir. Al drogadicto que le hable de drogadicto, pues, ¿verdad? Ay, me han tocado a mí, ¿verdad? Y lo mismo al homosexual, a la lesbiana. Si le hablamos de homosexualismo, de lesbianismo, no le va a gustar. Y hay mucha gente pues que usa, uy, la homofobia. Y no es homofobia, ¿verdad? ¿Sabe qué es homofobia? Homofobia es que uno odie o que uno aborrezca al ser humano. ¿Ok? Y no, pues la iglesia, ¿verdad? Está llena de misericordia, está llena, ¿verdad? De amor, está llena de sacrificios que hay que hacer, ¿verdad? Para que Dios pues obre en su vida. ¿Ok? Entonces, si ahora tenemos testimonios de que Dios ha libertado, ¿verdad? Gente de la esclavitud del pecado, de diferentes pecados, es porque también hay una iglesia que ora, hay pastores que oran, que ayunan, una iglesia reunida, orando, ayunando. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos pues de que eso, ¿verdad? No es homofobia. ¿Ok? O si esa palabra existe, pues esa palabra no es para nosotros. Aunque si nos quieran tirar, pero no es así, ¿verdad? Porque siempre estamos diciendo, amigo, Cristo te ama. Amigo, Cristo te puede ayudar. Cristo te liberta. Cristo rompe tus cadenas. ¿Ok? Así que pues, hermana que estás escribiéndonos de Lima, la hermana Carla de Lima, ¿ok? Entonces pues así ten una respuesta también. Y pues a todas las personas que nos ven, que nos sintonizan, que nos están siguiendo, pues verdad, es el amor de Dios que está en nuestros corazones y el que intercede por cada uno de vosotros, ¿ok? Así que pues Dios nos usa a nosotros para interceder por la humanidad, dice la Biblia eso, ¿ok? Así que pues para nosotros es un gran gozo también, ¿verdad? El poder interceder, saber de que nuestra lucha es con el mismo diablo para que el Señor rompa, dice, esas cadenas y las almas puedan ser libertadas por el poder de Jesucristo. Así que pues Dios le bendiga, hermana, amén. Así que seguimos con nuestras preguntas. Pasamos a la siguiente pregunta desde Colombia, Anónimo. ¿Cómo saber el propósito de Dios cuando Él ha permitido que a tu padre lo hayan matado frente a tus ojos? ¿Cómo saber el propósito de Dios, verdad? Cuando alguien ha pasado por una situación sumamente delicada. Eso es lo que dice ella, ¿verdad? Nombre no dice, no, es anónimo. ¿Cómo saber que Dios tiene un propósito para mi vida cuando yo he pasado por una situación tremenda y delicada? Mira, hermano, hermana que nos escribes desde donde nos estás escribiendo, y para todas las personas, porque es tan tremendo, pero el poder ver, ¿verdad? Todo esto pues nos ayuda para bien. Verdaderamente pues eso crea una herida. Hay mucha gente que ha pasado. Ella escribe acerca de una situación que ella ha perdido su padre, que a su padre lo han matado, él o ella, ¿verdad? La persona que nos está escribiendo, que a su padre lo han matado delante de sus propios ojos. Y que pues en qué Dios puede obrar ahí, qué propósito Dios puede tener en eso. O sea, qué mensaje. Es que es una enseñanza personal. O sea, cada uno de nosotros somos instrumentos personales en las manos de Dios. ¿Ok? Entonces Él trata con cada uno de diferentes maneras. Unos pasan situaciones difíciles, otros un poco menos y otras casi nada, ¿verdad? Pero cada uno es usado por Dios en su soberanía. El Señor usa, ¿verdad? Y aún en esas situaciones difíciles, el Señor pues sabe a quién le permite llevarla. ¿Sabe por qué te ha permitido a ti ver quizás esa situación?
porque el Señor sabe que tú podías soportarlo, para Él darte a ti una enseñanza, para Él hacerte pasar por ahí, para que tú después puedas ayudar a otros. Tú después podrás predicar, y si estás predicando, gloria a Dios. Dios te ha hecho pasar para que tú seas bálsamo para otro. Él nos hace pasar situaciones a nosotros, ¿ok? Y después podemos decir, sí, mira, yo también pasé por eso y fue difícil, yo te entiendo. Y tú vas a poder entender ese tipo de personas que pasan esa situación, porque no hay nadie es mejor, ¿verdad?, sino el que lo ha vivido, que pueda entender esas situaciones, ¿ok? Nosotros te podemos dar un consejo. Yo no he vivido esa situación, ¿verdad? Yo te puedo dar un consejo y te puedo decir, hermano, mira, y yo sé que es un dolor, porque tampoco, ¿verdad?, voy a decir, no es nada. Yo sé que es un dolor y una herida abierta grande, y yo te puedo dar un consejo, pero ¿quién más sino la persona que ha vivido? Es decir, eso es tremendo, y eso puede llevar a mucha gente, incluso los ha llevado hasta el mismo suicidio, porque no han podido soportar. Pero si el Señor permite que una persona pase diferentes situaciones, hay situaciones que son tremendas, por ejemplo una violación, situaciones sumamente difíciles, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios permite? Bueno, ¿y cómo es? ¿Y qué Dios? Y uno puede decir, Dios tiene un propósito en todo esto. Pero ¿cómo Dios va a tener un propósito en eso? Pero es que Dios sabe quiénes pueden soportar eso y por qué. ¿Ok? Y hay mucha gente, ¿verdad?, que se han convertido al evangelio, que Dios los ha rescatado, que se han humillado y que vienen de allá, y ellos pueden decir, yo tuve situaciones así, yo tuve situaciones de abuso, yo tuve situaciones difíciles en mi vida, y yo pude pasar eso. Y cuando ellos dicen, ¿cuándo, verdad? Cuando yo vine a los pies del Señor, yo entendí el propósito y por qué Dios me hizo pasar por esa situación. ¿Ok? Dios tiene propósito en todo eso. Aunque hay situaciones difíciles, ¿verdad? Pero Dios las entiende. ¿Ok? Y el Señor sabe por qué. ¿Ok? Y como, claro que todo, ¿verdad?, también va basado en la maldad del hombre, ¿no? Pero el Señor, ¿verdad?, en sus riquezas celestiales, Él sabe lo que hace. Y Él sabe quién puede aguantar y quién no. ¿Ok? Y hay situaciones, ¿verdad?, vuelvo y repito, que son tan delicadas y difíciles, pero Dios tiene un propósito. Así que si has sufrido tú, amigo que me estás viendo, amiga que me estás viendo, has sufrido quizás maltrato, violencia física, violencia aún del tipo sexual, has sufrido violación, ¿ok? El Señor tiene la cura para ti. Y el Señor sabe por qué lo has permitido, porque mañana tú vas a ser el bálsamo de otro. Y ese otro va a ser el bálsamo de otro. ¿Ok? Entonces de esa manera que Dios va trabajando, y a este hermano, hermana que nos ha escrito, que nos dice, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Pero entra, busca al Señor, y el Señor te va a revelar el propósito. ¿Para qué, verdad, Dios te tiene en esta tierra? ¿Y por qué tú, como un soldado, como una soldada, como una soldado, ¿verdad?, valiente, te ha hecho pasar eso? Es porque tú puedes aguantar. ¿Ok? Es como cuando mandan a la guerra, ¿verdad? Y preparan soldados de élite, soldados que, ¿verdad?, que pueden soportar tipos de temperaturas, podemos decir, o de pruebas de batalla. No todos tienen esa capacidad, entonces los prueban. Y los hacen pasar cursos, y los hacen pasar pruebas, y los hacen, ¿verdad? Y entonces los que pasan eso, esos son los soldados de élite que tienen las naciones, los presidentes. Y ese grupo de soldados, esos están capacitados porque han pasado por el desierto, han pasado por la selva, han pasado por el frío, han pasado por el calor, han pasado por el hambre. Ese tipo de soldados son para ese tipo de batalla. ¿Ok? Entonces tú eres un soldado que has pasado una situación difícil, pero el Señor sabe por qué, y es para ponerte en el frente de batalla, porque eres valiente. Por eso, porque vuelvo y repito, no todos pueden aguantar ese tipo de cosas, y los que al Señor le hace pasar es porque saben, el Señor sabe que puede soportarlo, el Señor sabe. Así que cualquiera que seas tú, que me estás viendo en esta hora,
y tú has pasado situaciones difíciles, es porque el Señor sabe que tú puedes aguantar eso. Quizás yo no pueda aguantarlo, quizás Él no pueda aguantarlo, pero tú sí. Y por eso es que estás ahí, para que seas un instrumento poderoso en las manos del Señor. Así que levántate, que me estás viendo, levántate, porque el Señor va a obrar con tu vida grandemente. ¿Ok? Así que pues, qué gozo, ¿ok? Amén. Seguimos. Pasamos a la siguiente pregunta, la última, del hermano Alberto, desde República Dominicana. ¿Cuál pueblo y por qué fue comparado con una vaca rebelde? ¿Cuál pueblo y por qué fue comparado con una vaca rebelde? Bueno, eso la palabra nos habla allá en el libro de Oseas. En el capítulo 4 de Oseas, ahí nos habla la escritura de ese pasaje que me estás hablando. ¿Quién nos escribe, mi hijo, eso? El hermano Alberto, desde República Dominicana. Hermano Alberto de República Dominicana, ¿ok? ¿Cuál pueblo y por qué? En el capítulo 4 de Oseas, en el versículo 16, dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿ok? Como novilla, o sea, como una vaca, indomable. Eso quiere decir la palabra indómita. Ahí nos dice como vaca rebelde, o sea, tienes otra versión de la Biblia, pero quiere decir lo mismo, ¿ok? Como vaca rebelde se apartó Israel, ¿ok? Se apartó y entonces dice, los apacentará ahora Jehová como a cordero en lugar espacioso, ¿ok? Porque usted sabe por qué, ¿verdad? Dice, ¿cuál pueblo y por qué? ¿Por qué, verdad? Es porque pues el Señor lo llamaba, ¿verdad? El Señor llamaba al pueblo de Israel, lo llamaba para que sean ovejas. ¿Ok? Y usted sabe, la ovejita pues no es un animal peligroso. Usted le soba la cabecita, ¿verdad? Y ella está bonita y la ovejita está linda, ¿verdad? Entonces nos compara el Señor como ovejas. Pero acá dice, pero que Israel se apartó como vaca o novilla indómita, o sea, se puso peligroso porque la vaca tiene cachos, ¿verdad? Y más que todo indomable, o sea, no sé, los que del campo saben, cuando hay un animal indomable es peligrosísimo, ¿ok? Es un animal peligroso. Yo me acuerdo en una ocasión, yo era niño, habré tenido sus 4 o 5 añitos, ¿verdad? Yo me crié en el campo a esa edad y entonces allá estaba, ¿verdad? Donde tenían los animales y estaban pues sacándole la leche a las vacas que estaban allá, pero había una vaca que esa vaca era tremenda. Era, ¿verdad? Como dice acá, una novilla indómita, era una vaca que todos le tenían miedo. Y para sacarle la leche a esa vaca había que amarrarla bien, pero tenerla sumamente bien amarrada, porque hay vacas que son tranquilas, ¿verdad? Los que del campo saben, ¿verdad? Que basta ¿verdad? Con amarrarle las 2 patitas de atrás, ellas están ahí, ¿verdad? Y está el hombre que le saca la leche a la vaquita allá. Pero hay vacas que no, y una de estas vacas era esta con la cual a mí me pasó una bruta experiencia de niño. Entonces yo me acerco porque estaban en el corral, estaban encerradas las vacas para sacarle la leche. Y yo, un niño, ¿verdad? Uno ingenuo, ¿verdad? Me metí por debajo del alambrado, era chiquito, me metí, ¿verdad? Por allá y me acerco a esa vaca. Y como el corral, ¿verdad? Quedaba así arriba y así para abajo, había un despeñadero, terminaba abajo con una fuente de agua, un estero. ¿Ok? Entonces esa vaca, yo no sé, ¿verdad? Me agarra a mí, me dio uno que no me mató, fue porque de verdad Dios tenía planes conmigo. Me mandó, ¿verdad? Barranco abajo, me fui para abajo y mis tíos que estaban, ¿verdad? Sacando la leche a las vacas, dijeron, lo mató al muchacho porque me vieron elevar por los aires. Peligrosa, era una vaca como la que dice acá, una novilla indómita. ¿Ok? Indomable. Y entonces Israel
De lo que tenía que ser un pueblo de ovejas, tranquilo, sencillo, se convirtió en una novilla indomable. Y miren lo que pasó, lo que le hicieron al Señor, lo acornearon. ¿Ok? O sea, eso habla, ¿verdad? De que dice, como novilla indómita se apartó Israel. Y cuando el Señor vino, usted sabe, el Señor quería encontrar un pueblo de ovejas y encontró un pueblo con bien armado, podemos decir, con cachos grandes, cachos afilados, que imagínense, terminaron pues crucificando al dueño de la vida. ¿Ok? Entonces habla de eso, hermano, de allá pues que nos escribes desde República Dominicana. ¿Ok? Así que pues habla de Israel. ¿Ok? Así que pues nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser mansitos. Dice que seamos mansitos. Que seamos mansitos. Que el Señor fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca, enmudeció y fue llevado. Así dice que tenemos que ser nosotros los cristianos, hermano. Seamos humildes. Dice que Dios al humilde, a la ovejita, al corderito, lo mira de cerca. Pero a esas vacas indóminas, a esas novillas indóminas, a esas novillas, ¿verdad?, que no se han podido moldear, pues, ¿verdad?, ahí van a ser un problema. Son peligrosos, ¿ok? Son que no se dejan, ¿verdad?, enyugar. Algo que aprendemos de todo esto, de los bueyes, que habla también de esto. Mire, dice que cuando un campesino tiene que enyugar un buey, porque los bueyes fueron hechos para trillar la tierra. Eran hechos hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay lugares que no tienen tractores y usan bueyes para la tierra, pues labrarla. Y entonces, ¿cómo se forma un buey? Un buey joven. ¿Cómo formo yo un buey? Si es un animal fuerte, un animal de carga, un animal, ¿verdad?, que si es indomable me puede hasta matar. ¿Y cuántos animales como estos, ¿verdad?, animales que tienen pues cachos y todo eso han matado personas? Eso se ve, ¿verdad? Pero dice que ¿cómo doman un buey? Dice que cogen al buey joven y lo amarran con los cachos del otro buey viejo, el que ya está domado. Y entonces lo ponen a ese buey joven ahí. Y el otro buey, el buey viejo, ya tiene fuerza, tiene experiencia. Y entonces el otro indomable salta y quiere sacarse, ¿verdad? Pero ahí el otro lo tiene, el buey viejo. Ya está domado. Está ya, ¿verdad? Él sabe que solo él tiene que labrar nada más. Y que tiene que aguantarlo ese otro que está indomable. ¿Ok? Entonces, pues el Señor sabe cómo domarnos a nosotros. El Señor sabe cómo enyugarnos. Dice que el yugo del Señor tiene que ser puesto sobre nosotros. Y estamos así, ¿verdad? No queremos que el Señor nos enderece, pero el Señor sabe cómo. Y nos pondrá por ahí otro buey viejo para nosotros domarnos, ¿verdad? Así que pues de todo esto aprendemos, hermano. Amén. Así que pues Dios te bendiga, hermano, que nos escribes desde República Dominicana. ¿Ok? ¿Hay más preguntas? No, y saludamos al hermano Luis que nos ve desde Francia. Hermano Luis, te saludamos desde acá, desde Génova. Dios te bendiga, hermano, que nos está escribiendo desde Francia. Y también saludamos al hermano Freddy que nos ve desde Roma. Al hermano Freddy desde Roma. Pero es al pastor Freddy Jara, que nos está viendo desde allá, desde Roma. Un abrazo, pastor. O el hermano, quizás, ¿verdad? No sé si habrá otro Freddy por allá, pero un gozo, ¿verdad? Poderlos tener en sintonía. Así que Dios les bendiga grandemente a todos los que nos están mandando saludos. Nos escriben siempre, nos mandan saludos. Ok, así que pues Dios les bendiga a todas esas personas que nos sintonizan, que nos ven a través pues de estos medios de comunicación. Ok. Así que pues... Y tenemos de las oraciones. Ok. Tenemos también oraciones. Este programa pues es preguntas y respuestas con clamor. Tenemos también unas oraciones por las cuales nos han hecho petición para que podamos orar, ¿verdad? Acá y con ustedes allá también. Nos escribe, dice, petición de oración, Cecilia Barrú nos escribe y pide oración por su salud, por su economía, porque no está trabajando. Que Dios abra puertas para que le puedan dar algunos bonos del gobierno. Y por su esposo, para que Dios lo sane. También está pidiendo oración por su hijo Enoch,
para que Dios pues lo sane. Se ve que están delicados de salud, y por toda su familia. Nos está pidiendo la hermana Cecilia Barrú desde, bueno, no nos escribe acá desde dónde, ok, pero nos ha mandado esa petición. Así que vamos a hacer esa petición por usted, hermana Cecilia, pues de que Dios pues le responda a su petición. Así que pues, hermanos, hay que confiar en el Señor. No se desespere. Estamos en una situación difícil, pero, aleluya, pero Dios está con nosotros. Él sabe cómo hacer las cosas. Hay que confiar, hay que declarar, ¿verdad? Dios proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Hay que confiar en esas promesas, hermanos. ¿Ok? A los amigos que nos están viendo, que quizás están pasando situaciones como esta, hay que confiar en el Señor. No hay que desesperarse, hay que entregarle la vida al Señor primeramente, ¿ok? Y cuando usted le entrega su vida al Señor, la Biblia dice que hay bendiciones sobre la cabeza de los justos, hay bendiciones sobre los hijos de Dios. Así que, hermana Cecilia, hay bendiciones, hay bendiciones. No hay que preocuparnos, ¿verdad? Dice que nos preocupemos de adorarlo, de bendecirlo, eso sí. Aleluya, tengo que estar bendiciendo y adorando. Y de ahí el resto viene por añadidura. La palabra del Señor dice, buscad el reino de Dios, ¿verdad? Y las demás cosas vienen añadidas. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen añadidas. Así que pues, hermanos, hay que mantenernos firmes. Hay que seguir perseverando, seguir confiando en el Señor. Dios nos ha provisto, Dios nos ha ayudado y Dios nos proveerá y Él nos seguirá proveyendo. ¿Ok? Así que pues ánimo adelante, hermanos. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Cecilia, por su familia, y vamos a orar por todas esas vidas también pues que no les hemos podido, porque también por motivo del tiempo que tenemos, pues no podemos, ¿verdad?, leer todas las peticiones también, ¿ok? Pero sí nos están pidiendo, ¿verdad?, muchas peticiones de oración. Así que vamos a orar en esta hora por esta petición. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, Padre, por este momento. Padre, aún, Señor, has permitido que llegue a nuestras manos también la petición de nuestra hermana Cecilia Barrú, Señor, que nos está escribiendo, Padre, para hacerle, Señor, Padre, una petición a usted sobre todo, Padre. Ella pide, Señor, su ayuda. Señor, que usted le provea, Dios. Señor, Padre, le pedimos que usted provea. Que, Señor, usted pueda, Dios mío, estar proveyendo para cada una de nuestras necesidades, Señor. Padre, como ha provisto, Señor, usted, Señor, aún al pueblo de Israel lo tuvo 40 años allá en el desierto y no les faltó, Señor. Todo les diste, Señor. Todo fue provisión tuya. Su vestido, su calzado, Señor, dice que no se gastó, no se dañó. En esos 40 años de desierto a ellos no les hizo falta, Señor, nada. Padre, tú estuviste ahí aún en este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú proveyendo para cada uno de tus hijos, Señor. Bendigas y multipliques, Señor. Aún toque a las personas inconversas, aquellas personas, Señor. Toca, Señor, manda ángeles, manda cuervos, como mandaste, Señor, la alimentación para Elías. Aún, Señor, lo hiciste a través de esas aves, Señor. Así también, Señor, haz como tú tengas que hacer, Padre. En el campo, Señor, hay hijos tuyos. En los lugares, Señor, Padre, donde quizás aún ni los gobernantes se acuerdan, Señor. Pero tú, Señor, no desamparas al pobre. Dice tu palabra que eres amparo para el pobre, Señor. En tus manos, Señor, ponemos la vida de nuestra hermana Cecilia. Cada uno de mis hermanos, los diferentes lugares, aún de las vidas del huérfano, de la viuda. Señor, tú eres defensa de ellos, Señor. Provee al pobre, provee al necesitado en este tiempo, Padre, que no falte, Señor, alimento para la humanidad, Señor. Te pedimos, Señor, también Padre, por la salud aún del esposo de nuestra hermana Cecilia.
Cecilia, por sus hijos también, Padre, que Señor tú tengas misericordia, aún de ellos, tócalos, cuídanos, guárdanos en este tiempo, Señor Padre, Señor, pedimos a esas promesas, Señor Padre, tu palabra dice, Señor, ninguna plaga tocará tu morada, Señor, solamente que habitemos bajo la sombra del Altísimo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú obres, que tú toques, Señor, los corazones. Te pedimos por la salud, Señor, del pastor Carlos también allá en Grecia, Padre, te pedimos por la salud de él, Señor, allá, Dios mío, dale la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Mira a su esposa, guarda a su esposa, guarda a sus hijos allá que tiene, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor amado, por la salud del pastor Carlos, por la salud de cada uno de los pastores, de cada hermano, Padre, de cada hombre, mujer en este tiempo, Padre. Obra y trata, Señor, si tienes que tocarlo, sea con propósito, para que ellos se humillen y te busquen y tú los sanes, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti sea, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Qué precioso el poder estar en esta programación maravillosa que podemos tener en este tiempo. Preguntas y respuestas con clamor. Bueno, así que pues nos ha dado mucho gozo, hermanos, mucha alegría de poder estar nuevamente con ustedes en vivo, saludar a todos los amigos, hermanos que nos sintonizan a través de este medio de comunicación. Así que pues que Dios les bendiga a todos ustedes. Síganse comunicando, síganos escribiendo, haciéndonos sus preguntas, pues y para nosotros será un gozo, una gran bendición, un gran privilegio el poder compartir con ustedes. Qué precioso. Así que pues desde acá, desde Génova, Italia, Dios les bendiga a todos ustedes. Nos estamos viendo el domingo con nuestra programación, ¿verdad? Los 10 mandamientos, segunda parte será el tema que estaremos a tratar el día domingo, si el Señor no ha venido, hermano. Ok, si no, pues toda la iglesia del Señor pues estará siendo, ¿verdad?, allá arriba en los cielos, donde está nuestra morada eterna. Será el mismo Cristo de la gloria a darnos el pan del cielo, el maná del cielo, allá él mismo en persona. Así que pues Dios les bendiga a todos ustedes. Un saludo de parte de mi precioso hijo, de parte de mi esposa, de mi hija, de la congregación de Génova Marazzi, de cada uno de los hermanos de acá. Un caluroso saludo, un abrazo a la distancia, hermanos. Dios les bendiga, Dios los guarde a todos ustedes. Así que adelante, hermanos, seguimos confiando y creyéndole al Cristo de la gloria. Así que pues Dios les bendiga a todos sus amigos. Y no se olvide de recibir a Cristo en su corazón, amigo. Allá recíbalo en su corazón. Es tiempo aceptable para que usted lo reciba en su hogar, en su vida, en su corazón. Reciba a Cristo de la gloria en el nombre del Señor. Dios le bendiga a todos ustedes. Amén.